Su relación con Óscar Santana. Yo de Óscar Santana conocí la versión desde el momento en que ocurrió. En esta crónica que yo publico, yo enumero por lo menos 15 fenómenos que fueron motivo de tormento severo. El magistrado Edgar Hernández Mejía fue juez de la Suprema Corte de Justicia hasta hace apenas 2 años. Y el magistrado es un hombre escritor, vive en San Pedro de Macorís, está dedicado a la escritura ahora que está pensionado en el Poder Judicial de República Dominicana y acaba de sorprendernos con 2 libros. Uno, La más triste noche de la guerra, es un texto que cuenta una historia muy dolorosa y que todo el que conoció lo que pasó en la zona constitucionalista, en la Revolución de Abril de 1965, recuerda el caso de Óscar Santana. Óscar Santana murió asesinado supuestamente por unos ladrones de pollo y él fue a proteger la propiedad pública y lo asesinaron. Sobre ese acontecimiento hay muchas versiones. Lo que ha hecho el magistrado Edgar Hernández Mejía es contar esa historia y sacar unas cuantas conclusiones y análisis incluso del proceso mismo que vivió la República Dominicana, que tenía como centro precisamente la sola constitucionalista en la antigua ciudad de Santo Domingo o ciudad colonial. El otro libro que nos acaba de entregar el magistrado Edgar Hernández Mejía, y le decimos magistrado porque uno nunca deja de ser juez de la Suprema Corte de Justicia, después que pasa por ahí. Sí. La vez que el país cerró todo, que es un testimonio, una crónica testimonial, él le llama, de la pandemia de COVID. Y con premeditación, el magistrado Edgar Hernández Mejía fue tomando nota de los acontecimientos ocurridos desde el inicio del 2020, marzo del 2020, cuando se detectó el primer caso de COVID en República Dominicana, y lo fue narrando y fue tomando fotografías en diferentes lugares y contando incluso los decesos más cercanos que ocurrieron. Sobre estos 2 libros vamos a hablar hoy con Edgar Hernández Mejía. Magistrado, muchas gracias. Me alegra que incluso podamos decir, vamos a poner estos libros en circulación aquí. Gracias, Fausto, por tu invitación. Gracias. Bien, me gustaría saber su relación con Óscar Santana. No, ¿Usted lo conoció? No lo conocí. ¿Y qué es lo que lo motiva a analizar y conocer la historia de Óscar Santana, el hijo de un empresario del transporte, sí, don Isidro Santana, don Isidro, que todo el mundo sabe quién es, porque fue una persona que hasta hace muy poco tiempo estaba en la palestra pública? Sí, así es, así es. ¿Por qué te interesa el caso de Óscar Santana? Bueno, algo paradójico, de quien fui amigo fue de su padre. Ah, de don Isidro. De don Isidro. Por el asunto de las guaguas, cuando yo trabajaba en la dirección de prisiones, que él siempre decía que las guaguas se le estropeaban por los caminos malos y hacía diligencia para que eso se corrigiera. Y después, en varias ocasiones, en el Club Rotario, que me invitaban, siempre lo veía y él me reconocía y era muy atento. Yo de Óscar Santana conocí la versión desde el momento en que ocurrió. Cuando aconteció la Guerra de Abril, yo era menor de edad. Sí. Yo tenía 17 años. No participé, yo no fui combatiente. Yo siempre lo que he sido es poeta. Yo en el periódico La Nación publicaba poemas y tengo fotografías en el Parque Independencia, que muchos tienen ametralladores y yo tengo un libro. En la época algunos se burlaban, yo decía, no, usted tira tiro y yo escribo poemas. ¿Cuál es el problema? La poesía fue un refugio para muchos. Claro, el Frente Cultural. A la dictadura, el Frente Cultural fue sumamente importante. Claro. Y las artes visuales, como dicen ahora, Silvano Lora, Gilberto Hernández Ortega, que fue mi tío, y yo una vez te conté que yo era su ayudante y por eso me enteré de muchas cosas. Porque como muchacho al fin yo no tenía por qué Ramón Oviedo, que fue el gran artista de la Revolución de Abril del año 65. Y Asdrúbal Domínguez. Y Asdrúbal Domínguez, claro. Indudablemente.
Y también en el ámbito de la poesía, René Risco, Miguel Alfonseca. Miguel Alfonseca. Sí. Don Pedro Mir nunca lo vi, pero veo cosas que él escribió. ¿Qué le escribió? Abelardo Sí. Vicioso, Sí. los Ducudrey. O sea que el arte jugó un papel muy importante. Muchos de ellos petromacorizanos, hay Sí. que decirlo, ¿eh? Sí. Son sí. coterráneos tuyos. Así es. Sí. Incluyendo a Freddy Prestor Castillo, Don Freddy. que era de los colaboradores cercanos. Pero bueno, el tema es que decía que yo me enteré de la muerte de Oscar Santana, y reitero, no lo conocí. Cuando él murió tenía 22 años, yo tenía 17, era bastante mayor que yo. Tengo entendido que él estudiaba agrimensura y estaba terminando en la Facultad de Ingeniería de la UAS. Y estaba en un comando ahí en el Cine Lido, que desde entonces existía y se llamaba así, Cine Lido. Cine Lido, sí. Que después le pusieron al comando el nombre de él, pero se llamó Comando Lido hasta el momento de su muerte. Cuando ocurrió el hecho, yo me enteré, reitero, no porque fuera combatiente, sino porque unos amigos muy cercanos, que son los hermanos Pichardo Vicioso, Miguel, Nicolás, Juan, fue en parte el más amigo mío porque era contemporáneo conmigo. Era colaborador de la ambulancia del padre Villini, y él fue quien levantó los cadáveres de los que murieron en ese acontecimiento. Y yo me enteré, y fue de público conocimiento, incluso en Patria se hizo el periódico Patria, se hizo un reportaje amplísimo, sí, sobre la muerte de la Oscar muerte y las Santana. Circunstancias. Bueno, sí. Del lado constitucionalista murió Oscar Santana, pero del otro lado eran 4 los ladrones. Inmediatamente murieron 2 de los que estaban robando y otros 2 salieron huyendo. Uno fue perseguido, atrapado y murió, sí. Y el otro fue el que mató a Oscar Santana. Sí. Aparentemente desapareció, pero luego lo apresaron y lo fusilaron. Sí, hay versiones encontradas. Hay quien diga que trascendió la noticia y que el alto comando en el edificio Copelo se enteró y ordenó el fusilamiento. Esa es una versión. Hay otra versión de la época, no que me la han dicho ahora, que la oí entonces, que decían que no, que los compañeros de Oscar Santana del comando persiguieron, porque el que lo mató, un tipo ahí apellido Trabú, sí. Se fue a refugiar una de las casas de San Miguel, del barrio donde ellos residían, y cuando lo capturaron le dieron muerte, pero que no fue un fusilamiento en sentido de que lo ponen en un paredón, apunten, no fue así. Yeah. Eso me lo dijeron en la época. Yeah. Yo incluso escribí, eso que está narrado ahí de cómo ocurrió el hecho, yo lo tenía en mi cabeza, la memoria, en mi inspiración desde hacía mucho, pero como es un tema espinoso, las razones que yo expongo ahí, yo no había querido darlo a la publicidad. Yeah. Pero el Archivo General de la Nación publicó recientemente esta obra que se llama Voces de la Revolución de Abril de 1965, Testimonios. Esto lo publicó el año pasado el Archivo General de la Nación bajo volumen CCC, esa es la denominación que tiene. Aquí hay 158 interrogatorios a personas que fueron combatientes de la guerra o que participaron. ¿Interrogatorios o entrevistas? Para diferenciar un poco el concepto. Entrevistas. Interrogatorio es como policial. Claro, hay una diferencia, usted lo sabe. Bueno, entrevistas, algunos combatientes, algunos médicos, algunos enfermeras, y dan su versión. Lo que a mí me llama la atención es que usted hace una reflexión en este folleto sobre la delincuencia en medio de la Revolución de Abril. No todo el que estaba en la Revolución de Abril del lado constitucionalista estaba combatiendo la intervención militar americana o estaba combatiendo al gobierno de reconstrucción nacional de Antonio Inver Barreras. Entonces, ¿cómo se manejaba el tema de la delincuencia dentro de la zona constitucionalista? Ese es otro de los temas controversiales. Muchos afirman que desde el principio hubo personas infiltradas.
oportunistas que vieron el chance, la coyuntura para entrar a una casa que estaba abandonada y sustraer objetos. Otros dicen que no. ¿Se hacían pasar por combatientes constitucionalistas? Muchos dicen eso. Otros dicen que no, que eran algunos que combatían y también robaban. Otra versión dice que los que el 24 de abril se levantaron en contra del triunvirato y después en contra de los yanquis eran patriotas y arriesgaron su vida. Pero en la medida en que el conflicto se fue prolongando, recuérdate que empezó a final de abril y terminó en septiembre. O sea, mayo entero, junio entero, julio, agosto, en 4 meses hubo un desgaste grandísimo. Entonces hay quien diga que muchas personas se fueron desgastando, se fueron degenerando, de noche se bebía alcohol y en ocasiones habían excesos. Y lo que mencionaba este libro, la importancia que tiene esto de Voces de la Revolución, es que ahí hay testimonios de personas muy autorizadas que sí fueron combatientes, porque reitero, yo era un muchacho, pero ahí hay testimonios como de Bonaparte Gotro Piñeiro, Jimmy Sierra, Sánchez Soriano. Puello Soriano. Puello Soriano, sí. Está el testimonio de Monchín, ese Pineda. Monchín Pinedo. La China, o sea, muchos combatientes, y todos coinciden en que ya a final de junio y en julio el ambiente dentro de la zona constitucionalista estaba enrarecido. Ya había ciertas manifestaciones delictivas y que no siempre se podía controlar. Eso presionaba bastante. Bueno, uno de los episodios que se menciona siempre es relacionado con el ejercicio de la prostitución dentro de la zona constitucionalista y determinadas mujeres que aparentemente también, supuestamente, habrían ejercido prostitución con soldados norteamericanos. Y hay un episodio de una persona, eso obviamente uno lo ha escuchado de una persona que fue paseada desnuda, una mujer, en la zona constitucionalista como una especie de castigo. Pero esto nos lleva de todos modos a que Óscar Santana era muy joven para ser comandante de uno de los comandos en la zona constitucionalista, 22 años. ¿Cómo pudo ser tan descuidado o permitírsele a él, el comandante, ir a buscar preso a unos ladrones? ¿No tenía más soldados que él lo pudiera mandar? Mira, la información que yo tengo es que incluso de Negro Veras, que fue su amigo, Negro es mayor, mucho mayor, sí, pero fue su amigo en la UAS, en Fragua, en el grupo Fragua, me dice que Óscar Santana era un idealista puro, empezando porque él no era una persona del proletariado, como dicen algunos, sino de la clase dominante. Su padre era una persona adinerada. Él no tenía motivos para ser revolucionario por resentimiento. Él era revolucionario por convicción. Un hombre bueno, veía la realidad, se daba cuenta que había muchas injusticias, y él era el 14 de junio, y me dice el mismo Negro Veras, que era entregado, un hombre entregado. Cuando empieza la revolución, que él se integra a ese comando, que estaba en el Lido, tenía liderazgo, era una persona que era un ejemplo y por eso encabezaba una serie de actividades, a pesar de que era muy joven. Cuando se denuncia, que eso es de público conocimiento, que están robando, no se sabía qué, estaban robando en el Mercado Modelo. En el Mercado Modelo. El Lido está frente al Mercado Modelo. Sí. Él le dice a 2 combatientes, vamos a ver, de las personas que enfrenta el asunto, él no manda, va. Y en efecto, cuando llega, que ve que hay unas personas robando pollos, que quienes defienden a los ladrones dicen que eran personas que iban a coger unos pollos para hacer un sancocho, que no eran ladrones habituales, la mayoría dice que no, que eran personas, los llamados rolitas. Los rolitas. Los rolitas eran una banda de delincuentes, pero que tenían depredadores. Pero que tenían un comando, eran combatientes. Los rolitas. Sí, los rolitas. Entonces, lo que es de conocimiento general es que Óscar Santana le llamó la atención. ¡Ey! ¿Qué pasa? Esos pollos lo están sustrayendo, quedan arrestados. Y la respuesta de allá para acá fue un disparo.
Un fogonazo. Que fue fulminante. No lo mató instantáneamente, dicen que fue en el hombro derecho y se desangró. Entonces ahí fue donde los compañeros de Oscar abrieron fuego. Reaccionaron. Sí, mataron 3 de los ladrones y 2 se fueron huyendo. Eran 5 entonces. Sí, y después uno se diluyó, no sé, pero al que tenía el arma, que era una 45. Era una eso se iba a preguntar, por el arma con la que mataron a Oscar Santana. Sí. Era una pistola 45. Sí, se le incautaron a ese trabú y dicen que los mismos del comando de Lido, cuando lo atraparon, lo eliminaron. Pero hay otra versión que dicen que no, que fue que Luis Trabú es el nombre, sí, Luis Trabú. Sí, otros dicen que ordenaron que lo fusilaran. Yo creo que no, eso de ordenar que se fusilara, da la impresión de que había un paredón y de que se fusilaba habitualmente, cosa que no es verdad. Eso no es verdad. El que moría en combate, moría en combate. O si eliminaban a alguien, bueno, amén, lo eliminaban, alguien lo decidía. Pero no porque existiera un paredón y que hubiera un régimen de fusilamiento. Y todo esto ocurrió el 11 de agosto de 1965. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. ¿Y qué pasó luego con el comando principal que estaba en el edificio 10 era? Donde estaba el... Copelo. Copelo era, donde estaba el comando, donde estaba Camaño. Dice una versión. ¿Qué pasó? Que por la importancia, no solamente social, porque era hijo de Isidro Santana, sino por la importancia ideológica y por lo destacado que era Oscar Santana, la noticia de su muerte llegó rápidamente al palacio, o sea, al edificio Copelo. Al edificio Copelo. Y hay quien diga que las altas instancias militares ordenaron el fusilamiento. Yo diría que es una versión generalizada. Pero, no hay nada documentado sobre eso. No. Pero la versión que yo tengo es que quien lo eliminó fue un miembro del comando que dirigía Oscar Santana al encontrarlo, que no fue que lo apresaron y después ordenaron fusilarlo, no. Aunque hay testimonios que dicen que sí, que a él lo apresaron y después lo fusilaron. Pero yo creo que no, que fue en el momento mismo, fue una reacción porque estaban dolidos con ese comportamiento de los delincuentes. Uno de los aspectos que usted señala es lo que representó el sepelio, el enterramiento. Ah, no, fue un acontecimiento. De Oscar Santana. Fue un acontecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Fue un acontecimiento. Hay incluso en la publicación una fotografía. Una fotografía, sí. Bueno, hay una reseña del 13 de agosto del periódico Patria, sí, que describe todas las personas que hablaron y todas las personas que asistieron. Fue un acontecimiento, yo asistí, ahí sí asistí con el amigo que cuento, Juan Pichardo, sí. Y fue algo por la calle El Conde hasta el cementerio. Los fallecidos en la Guerra de Abril se enterraban en el cementerio de la Avenida Independencia. En la Avenida Independencia, que estaba sí, clausurado, pero sí se habilitó para esos fines. Muy bien. Incluso hay todavía algunos, sí. Todavía quedan algunos que no lo han exhumado para llevarlo a otro lugar. Y eso fue algo realmente masivo, multitudinario. Pero una de las cosas que yo quiero resaltar es que yo sostengo que a partir del intento de los yanquis de aplastar, de avasallar a los constitucionalistas, precisamente el 15 y el 16 de junio, el general que comandaba las tropas yanquis era apellido Palmer. Ah, sí, Palmer, sí. Ese cuentan, Bruce Palmer, cuentan que él le aseguró al Pentágono que si lo autorizaban, él en 24 horas tomaba la ciudad de Santo Domingo militarmente por tierra. Entonces dicen que Casablanca lo autorizó. Le digo, adelante. Entonces, el 15 empezó el bombardeo temprano. Dicen que fue una guerra de granada horrible. Yo en ese momento no estaba ahí, yo estaba por Bellas Artes, o sea, fuera de la zona constitucionalista. Yo entré, pero a los 2 días, después que pasó, porque era un bombardeo, que era algo ensordecedor. Y después de ese intento, ellos avanzaron, los yanquis avanzaron, desde las 8 de la mañana como hasta las 1, tirando granadas y armamento pesado, y avanzaron algo,
pero los constitucionalistas enfrentaron con valentía, con coraje, con estrategia. Ahí falleció desafortunadamente Andrés Rivière. Hay quien diga que no fue en combate, sí. Hay quien diga que estaba supervisando y andaba en un vehículo y un balazo le perforó la garganta, pero murió en San Antón. Pero bueno, era un combatiente francés. Francés, un entrenador de primera. A nivel de Ilio Capozzi, el otro que era italiano. Que era italiano, Ilio Capozzi, hay toda una historia acerca sí, de los creadores de los hombres rana. Yeah. Eran veteranos extremados, con una valentía y con una destreza para la guerra superior a la de Montearache. Bueno, hace poco la Embajada Dominicana en Italia le hizo un reconocimiento sí, al hijo de Ilio Capozzi. Sí, Él sí. tenía 2 hijos, una hembra y un varón. Sí, sí, eso vi. Y se abrió una biblioteca con el nombre de Ilio Capozzi como homenaje. Bueno. Un buen reconocimiento. A ese combatiente muy que merecido. Entregó su vida por la República Dominicana. Muy merecido. Sí. Y para terminar, decía que el 15 no pudieron tomar la ciudad de Santo Domingo, como dijo Bruce Palmer. Bruce Palmer, sí. Entonces el 16 continuaron, fueron 2 días que no se durmió. Eso fue avasallante y tirando armamentos pesados y demás, y resistieron. Ahí se destacó Pichirilo. Ya, y Montearache, desde luego. Sí. Y no pudieron. Cuando el mismo general se dio cuenta que no era posible, solamente quedaba un recurso, que era absurdo, que era la vía aérea. Pero no podían bombardear la ciudad de Santo Domingo, claro. La ciudad primada de América, absurdo. Entonces desistieron. Entonces dicen no, está documentado que Casablanca ordenó que paralizaran el ataque. El fuego. Entonces, ahí es donde yo infiero que por el fracaso de los yanquis de poder tomar la ciudad de Santo Domingo por tierra. Y de Bruce Palmer en particular. Que el general fracasó en su teoría. Por no haber podido tomar la ciudad de Santo Domingo por tierra, yo infiero que Casablanca cambió de estrategia. Ya que no podemos, a base de bombas y de ametralladoras, vamos entonces a aplicar lo que le llaman la guerra de baja intensidad. Que es algo que ellos han aplicado en otros lugares, incluso en México lo aplicaron años después, y lo habían aplicado en una parte de Vietnam antes de la guerra de abril, que es rodear a alguien y no atacarlo. También le dicen guerra de desgaste, para que se vayan consumiendo ellos mismos. Entonces yo sostengo que a partir de ese fracaso de los yanquis, el 15 y el 16 de junio, que no pudieron avasallar a los constitucionalistas, ellos aplicaron la guerra de baja intensidad, no atacar. Y ahí fue donde se incrementó el asunto de los robos y el asunto de los borrachos, incluso en el panegírico que dijo Novoa Garces, que un militar que habló en el entierro de Oscar Santana, él dijo: juremos ante el velatorio combatir a los delincuentes y a los beodos, porque se estaba ya proliferando mucho el asunto del alcoholismo. Bueno, queda un desafío, ya que usted ha iniciado esta historia, que es investigar un poco más qué pasó en otros casos en la zona constitucionalista con actos delictivos y delincuenciales o de beodos, por decirlo así, en todo el proceso y en toda la ciudad. Y además queda por investigar los detalles de la vida de Oscar Santana, es decir, antes de su muerte, antes de convertirse en ese líder del Comando Lido en la zona constitucionalista, ¿qué era cómo se había formado y cuáles son los detalles de su vida? Que no aparece. Él fue dirigente de Fragua, fue muy entregado, muy abnegado, fue un gran colaborador, su padre fue un gran colaborador de la guerra, que eso es una parte, un aspecto que muchos no mencionan, y es que la guerra tiene un costo económico. Pero nadie ha escrito una biografía de Oscar Santana, pese a que ha habido clubes culturales, a que ha habido recuerdos, hay calles que llevan su nombre, pero no hay nadie que haya recogido su historia. Una historia tan reciente, porque en definitiva relativamente reciente. Vamos a hacer una pausa. Don Edgar Hernández Mejía,
a propósito de este texto, la más triste noche de la guerra, el 11 de agosto de 1965, el día en que fue asesinado Óscar Santana. En un momento volvemos. Queremos informar que La más triste noche de la guerra, de Edgardo Hernández Mejía, publicado en el 2021, se puede conseguir en Cuesta Centro del Libro. Y es un folleto que se está regalando, me dice Edgar. Así es. Sí, sí, a mis amigos y a los que yo sé que estuvieron estuvieron ligados a la Guerra de Abril, yo se los he mandado. Y la mayoría está de acuerdo con la versión mía. Ah, muy bien. Aunque hay otros que dicen que fue de otra manera. Bueno. Que fue de otra manera. Pero bien, eso es parte del debate y de la discusión que debe conducir a una publicación, digamos, más exhaustiva sobre la vida de Óscar Santana. Sí. Creo que corresponde. El libro La vez que el país cerró todo cuenta una historia que es la historia del COVID en República Dominicana. Esto es una crónica testimonial de Edgar Hernández Mejía y tengo que decir que hay varias personas muy cercanas a Edgar que en este proceso perdieron la vida, fallecieron, incluyendo su propia esposa. Así es. De manera que cuénteme cómo surge, porque esto de en medio del inicio de la pandemia, la declaratoria de estado de emergencia, más el decreto de estado de toque de queda, es como para que uno se resguarde y se quede en su casa. Usted no lo hizo. Usted comenzó a caminar y a sacar fotografías por todos los lugares. ¿Desde el principio usted tenía la idea de publicar un libro? Bueno, déjame decirte, yo sí observé la cuarentena, pero también salía. También salía. Salía con el chofer y las fotografías se facilitaban porque él manejaba y yo podía tomar la foto. Por eso se ven todos esos lugares desolados, sí, solitarios, la calle El Conde, los parques, las plazas, las avenidas. Vi ahí una fotografía que usted hizo del puente Juan Pablo Duarte, o Juan Bosch. Ah, bueno, eso es y Duarte, porque está ahí uno al lado del otro. Sí, eso es ya a la hora del toque de queda. Del toque de queda. Sí, que lo que pasa es que por haber sido juez de la Suprema, mi chofer es policía, entonces eso me permitía andar aún con el toque de queda. Pero son fotografías que las hice con el propósito de publicarlas algún día. Cuando empezó la pandemia, claro, yo no imaginaba que personas tan allegadas a mí, como mi esposa, mi sobrino, mi consuegro, iban a fallecer producto del COVID. Pero siempre quise hacer una crónica, una reseña. Yo leí hace muchos años, yo era estudiante, un escrito de don Emilio Rodríguez de Morici, sí, donde él describe su estado de ánimo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y hablaba de una expresión muy común en la época, que creo que la dijo el Papa, de derrota humana. La Segunda Guerra Mundial constituye derrota humana. Por una parte, Mussolini, Stalin, por otro lado, estaba Hitler, por supuesto. Hitler, Mussolini, pero por otro lado también Churchill, Eisenhower. Pero no, me refiero a los que fusilaban. Ah, bueno. En Rusia, que había una dictadura que se fortaleció. Ahí integrado. Bueno, los rusos fueron los que contribuyeron más que cualquier otro país con la derrota de Alemania. Convenido. El ejército estalinista, convenido, así, y anexaron muchísimos territorios, que por cierto está de moda ahora el tema de nuevo. Pero bueno, ante todo eso, de esa dictadura, reitero, de Mussolini, Hitler, por una parte, y los comunistas en Unión Soviética también con mucha violencia por otra parte, el Vaticano fundó la democracia cristiana y a eso llamó la esperanza entre dos regímenes fracasados. Ellos decían que la derecha de Hitler y Mussolini y por otro lado Stalin habían fracasado.
Bien, Rodríguez de Moris escribió su estado de ánimo, cómo se sentía él y la realidad de los ciudadanos de los años 40 después de la Segunda Guerra Mundial. Una escasez de todo. Hacía falta medicina, hacía falta una serie de artículos de primera necesidad, algunos eran alemanes, otros estadounidenses, pero no llegaban al país. Se sufrió mucho. Yo me impacté mucho con ese testimonio. Y cuando empezó la pandemia, que por los vaticinios del Ministerio de Salud Pública, yo me imaginaba que iba a ser algo severo y largo, yo me propuse guardar documentos. Y yo desde el primer fallecimiento, que fue el 1 de marzo, que fue un italiano que vino como turista, que se reseñó en la prensa, yo guardé ese periódico. Yo inicio esa crónica que yo llamo testimonial, porque es un testimonio. Yo ahí solamente digo lo que yo vi, lo que yo viví. Se inicia el 29 de febrero. 29 de febrero. Porque el 2020 fue un año bisiesto. Yo estaba en la Casa de España con mi esposa en un baile de carnaval que amenizó Toño Rosario y nadie hablaba de COVID. Al otro día la prensa ya reseñó el primer muerto y comencé a guardar los periódicos y a ver la evolución de los daños y de los estragos que iba causando el virus, que iba contagiando cada vez más y cada vez más. El 19 de marzo, el Congreso Nacional aprobó ordenó, o sea, el estado de por emergencia. resolución impuso el estado de emergencia. Y el día siguiente, el 20, el presidente de la República, que era el señor Medina, impuso toque de queda. Toque de queda. Desde las 5 de la tarde. Y no había vacuna. Y lo decían. Esto tiene una capacidad de contagio alta. Y es mortal, es algo muy letal. Un poder de exterminio grandísimo. Y se vaticinaba que iban a morir muchas personas. Y se hablaba mucho de la gripe española, que hace aproximadamente un siglo, en 1918 ocurrió, y todo el mundo estaba muy tenso. Eso fue lo que me motivó a ir haciendo acopio de los periódicos y de ir saliendo, como te digo, con el chofer a tomar fotografías. Y yo miraba todos los programas de televisión y tomaba nota de las entrevistas, de los funcionarios, lo que decían, y por eso es que pude después ordenarlo y escribir esto. La importancia de escribir, mira, y valga el anuncio, no sé si tú has ido a lo que le dicen, bueno, las siglas son MAR, Museo de las Atarazanas Reales. Si no has ido, ve. Eso está en la Atarazana, en la zona colonial. En la zona colonial. Pero es un museo que depende del Ministerio de Cultura. Es un museo extraordinario de todos los barcos que han naufragado alrededor de la isla desde el siglo XVII, XVIII, que han rescatado, desde luego, y los objetos que han encontrado. Ahí, al final, cuando uno visita el museo, proyectan un filme, un videíto de 12 minutos. Pero ese museo está o estuvo hace tiempo en lo que se conoce como las casas reales. No en la Atarazana. Y se llamaba así. El Museo de las Casas Reales, en donde No, pero el Museo de las Casas Reales es otro. Es otro. Pero tú me estás diciendo el que está en la Atarazanas. Sí. Que es donde estuvo el negocio que tuvo Juan José Duarte. Al lado. El padre de la patria, el padre Exacto. del padre de la patria. El museo está al lado de la casa de Juan José Duarte. Ya, muy bien, de acuerdo. Y conserva todo lo que es la puerta de entrada a la ciudad por el puerto. Exacto. Que se llama así, Puerta de las Atarazanas. Puerta de las Atarazanas, de acuerdo. Ahí está el museo. Y refiero esto porque ellos hacen una escenificación, una dramatización de cómo ocurrió un naufragio. Y lo hacen, mira, una cosa que tú te impresionas. Y todo eso en base a una carta que se conserva en el archivo de Indias, en Sevilla, de alguien que estaba en el naufragio y escribió sus impresiones. Y esa carta en una botella se conservó. Y ahora, siglos después,
se puede Bueno, pero aquí escenificar. en 1916 ocurrió un naufragio trágico, el del Memphis, aquí frente al malecón, Sí. frente a la ciudad Sí, colonial. sí, sí, sí. Y los testimonios sobre eso. Roberto Álvarez, el ministro actual de Relaciones Exteriores, escribió un libro sobre el Memphis, porque además él pudo entrevistar al hijo del comandante del Memphis, que lo conoció en los Estados Unidos. Bueno, pues eso confirma lo que digo. Cuando uno escribe, claro, queda para la posteridad. Como yo supe cuando era un muchacho estudiante de la universidad, el estado de ánimo dominante a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Porque don Emilio Rodríguez de Morillo lo escribió. Bien. ¿Cuál era el estado de ánimo de la ciudad de Santo Domingo, de las ciudades del país, para poner también a San Pedro de Macorís, en ese momento del toque de queda y de la paralización total de actividades? Pánico, mucha gente dice encerrona, o sea, cuarentena, desconcierto, y algo que yo noté, que muchas personas que habitualmente se expresan, verbalizan una incredulidad, un ateísmo, en ese momento estaban en silencio. Ahora vuelven a hablar, pero en ese momento estaban en silencio. Es como aquellos que dicen, hay muchos ateos en tierra, pero cuando están en un avión están calladitos o rezando. O sea, muchos amigos, muchos allegados, sí, incluyendo unos parientes míos muy cercanos, que le encanta burlarse de las cosas religiosas. En esa época estaba callado y asustado. Nosotros hicimos estudios de opinión pública con medición y registramos un aumento de la creencia en Dios, en los ciudadanos en medio de la pandemia. Así es. Claro, pero también registramos un aumento de las separaciones de parejas. Ah, sí, y del alcoholismo. Bueno, también el alcoholismo aumentó. No está registrado, pero yo intuyo que también se aumentó el consumo de drogas. Sí. Digo, no está registrado porque eso es un delito. Aparte de que eso tampoco, digo, está registrado, pero también se registraron situaciones psíquicas en la conducta de las personas, claro, con motivo del encerramiento. Sí, totalmente. Y en algunos casos ha habido incluso aumentos significativos en grupos etarios del suicidio, que es un elemento que no solamente es local, sino que también es a nivel mundial, lo que ha estado pasando. En esta crónica que yo publico, que es una obra relativamente breve, 100 y tantas páginas, yo enumero por lo menos 15 fenómenos que fueron motivo de tormento severo. Sí. O sea, el que ahora despierta la vida y que no conoció lo que fue la pandemia en sus inicios, tal vez no puede imaginar que uno no podía salir a la calle. Si tenía una emergencia, si a una persona se le rompía una tubería de aguas negras en su casa, no tenía nada que hacer, porque el plomero no podía trabajar. Y si tuvo una ferretería, la ferretería estaba cerrada y no te vendía nada. Y si el dueño de la ferretería abría, lo metían preso. O sea, militarmente, lo arrestaban a él y a quien vendía. Incluso ahí yo pongo algunos casos en la calle 20 que vendían piezas de carro y arrestaban. Sí, y los arrestaban. Sí. Pero tengo aquí también fotografías en la página 65. Hay fotografías y una de ellas es, usted está frente al edificio Copelo. Sí. La calle del Conde desolada. Lo del edificio Copelo, estábamos hablando hace un momento del edificio Copelo, que fue la sede del gobierno constitucionalista, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de la fotografía, ¿por qué? ¿Por qué es el edificio Copelo? Bueno. ¿Usted está ahí? Sí, pero no tiene relación con la guerra. Es que me tomé varias fotografías. Está más o menos a mitad del Conde. A mitad de la Yo calle caminé desde el Parque Independencia hasta el Colón. Y me encontraba vigilantes, o sea, privados, con lo que dicen watchman, sí, y uno que otro ciudadano, pero muy pocos. Yeah. La gente realmente no salía con mascarilla y no había vacuna, en ese momento no había vacuna. Sí. Claro, lo veo aquí en la calle El Conde, lo veo en la calle Hostos, lo veo en diferentes lugares, pero la característica de todos los lugares es que están solitarios. Sí. Sí.
Yo me desmontaba del carro y le decía al chofer, tómame la foto. Para que Era vean el chofer el que tomaba Sí, la fotografía. para que vieran cómo estaba realmente de desolada la ciudad. Bien. ¿Cómo impactó en Edgar Hernández Mejía el encerramiento en la pandemia del COVID? Bueno, igual que a todo el mundo, me afectó. Yo diría que me cambió la vida. Primero, coincidió con mi jubilación. Segundo, la encerrona de meses. Tercero, me sentí un poco mal de salud. Y cuarto, enviudé. Sí. La dedicatoria del libro es, en primer lugar, a Luisa Pereira de Hernández, su esposa, a Fidel Moní Pereira, su sobrino, a Hipólito Vázquez Sánchez, su consuegro, a Marcio Veloz Magiolo, su amigo y viejo compañero en labores académicas, y a Hugo Verasgoico, su amigo y ex compañero de escuela secundaria. Todos ellos murieron por COVID. Sí, desafortunadamente. Y se hizo todos los esfuerzos, en el caso de mi señora, mira, con José Joaquín Puello, mira, de todo ahí en Secanot, que sé yo, que todos los esfuerzos. Pero nada, ella era diabética, se le complicó y en circunstancias normales hubiera estado viva, pero eso fue un virus y tenía la primera dosis. ¿Y ustedes tenían todas las medidas para evitar que el COVID llegara hasta su casa? Sí. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ella siempre iba a las tiendas. Ella decía que se protegía con la mascarilla y seguramente en una de esas salidas fue que se contagió. Y yo también me contagié, lo que pasa es que en mí fue benigno. O sea, me dio una fiebrecita 2 días y me traté, claro. Sí. Y me recuperé, perdí el apetito. ¿En qué momento ocurrió el contagio suyo del COVID? Ella murió el 24 de junio. Tuvo como una semana. Del 2020, ¿sí? Sí, tuvo como una semana interna. Cuando ella estaba interna yo estaba contagiado y cuando ella falleció también, yo estaba en cuarentena. Ya. Y su sobrino, Fidel Moní Pereira. Ese murió en la Florida. Murió en Florida. Sí, en Miami, que también allá fue. ¿Qué edad tenía? Algo devastador. Un muchacho joven, cuarentón, 41, 42. Ya. Una verdadera lástima. Bueno. Lo de Marcio Veloz Magiolo nunca se confirmó que era por COVID. Sí, yo tengo la información de que él estaba débil. Incluso tenía problemas de audición, pero estaba vivo. Y el chofer fue que lo contagió. El chofer lo contagió. Esa es la versión que yo tengo, sí. O sea, que él se cuidaba mucho, pero el chofer está en el carro. Sí. Tal vez no usaba mascarilla o no fue suficiente. Ya. ¿Tú crees que el país ha sacado lecciones? Hay unas cuantas que mencionas en el texto, en el libro, lecciones frente a un tema como la pandemia. Veo que mencionas aquí los medios de comunicación, el rol que jugaron, el gobierno, el sector privado, todo el esfuerzo de los medios de comunicación especialmente. ¿Lecciones? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, sobre el manejo de esta pandemia? Bueno, normalmente se dice que se ha manejado bien, yo creo lo mismo, sobre todo con la vacunación. Aunque hay un sector que yo desconozco que tiene una campaña antivacuna y esas campañas no son gratuitas. O sea, ¿quién invierte en hacer una campaña antivacuna? Ignoro. Pero de que hay una campaña, hay una campaña. Incluso hay fílmicas, hay videos que circulan por las redes que te hacen una exposición muchas veces falsa de manera vulgar, otras veces falsa que te ponen a dudar. Yo vi un video que aparece un tipo vestido de médico y él dice que es médico y yo no dudo que sea médico. Yo soy doctor fulano de tal, trabajo en tal sitio, extranjero, creo que es argentino, y pone una reseña, una gráfica, y dice, los que han muerto por COVID con 3 dosis, una barra alta. Los que han muerto por COVID con 2 dosis, menos.
Los que han muerto por COVID que tienen una sola dosis, menos todavía. Y los que han muerto por COVID que Sin ninguna nunca, dosis. casi ninguno. Eso es falso. Pero ¿quién paga eso? ¿Quién tiene interés de que la gente no se vacune? Ignoro. Sí. Ignoro. La lección es que cuando ocurre una epidemia global, que eso es lo que quiere decir pandemia, ¿no? Pan es todo. Una epidemia en todas partes. Como decía mi profesor Malaquía Gil, hablando del prefijo pan. Pan americano, toda América. Pandemia, epidemia en todos lados. Cuando ocurre una cosa de esta, que es una tragedia humana, indudablemente, hay que tomar medidas urgentes y la gente debe comprender y eximirse de una serie de cosas. Aquí nunca hubo disciplina. En todas las etapas, incluyendo al principio de la pandemia, en abril, mayo del 2020, muchas personas andaban sin mascarilla y muchas personas iban a lo que ahora llaman teteo. En esa época le llamaban de otra manera. Le llamaban junta y juntadera. Que la juntadera también jugaban gallos. Se juntaban para hacer fiestas. O sea, habían lugares donde uno llamaba, no sé cómo coordinaba, y te pasaban a buscar. Y a veces en las afueras, en una finca, hacían una fiesta grandísima. Sí, sí, y a veces la policía intervenía. Había ocasiones en que nunca intervenía. Parece que el coronel era muy amigo de quien hacía eso. Hubo de todo. La experiencia es que hay que esperar que no ocurra, porque eso aparentemente no depende del hombre, aunque hay teorías un poco infundadas de que el COVID fue un virus fabricado en laboratorio. Yo creo que eso es algo peregrino, no creo. Pero de todas maneras, la esperanza de que no haya una pandemia o una epidemia, aunque sea en un foco, en un punto, y tomar medidas, tener fe en Dios, pero también en la ciencia. Bien, qué bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Edgar Hernández Mejía, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia, escritor que acaba de poner a circular 2 libros, incluyendo este, La vez que el país cerró todo. En un momento volvemos. Edgar, me interesa saber tu punto de vista sobre lo que dijo en su discurso de presentación de memorias y balance del año 2021 el presidente Luis Abinader, que acaba de decir que hemos superado la pandemia de COVID, se eliminaron todas las restricciones en República Dominicana y que el país ha salido fortalecido de una situación tan dramática y trágica. No solamente en vidas humanas, por supuesto, sino también destrucción económica. Yo te voy a contestar con una expresión de un campesino. Tú sabes, como decía el presidente Ulises Geroc, Lilis, que decía, un campesino dominicano sabe más que un arzobispo. Yo te voy a contestar con una expresión de un campesino que me dijo a mí a propósito de algo. Yo estaba por el sur, por Ocoa, andaba con mi hermano que es agrónomo, entonces él iba explicando cómo se deberían hacer las cosas. Entonces el campesino solamente lo oía y decía teoría. Y mi hermano seguía hablando, no, porque entonces cuando el agua cae, que el invernadero, no sé qué cosa, y decía el campesino teoría. Pues ahora yo, en cuanto a eso que tú me preguntas, de todo lo que dijo el señor presidente, te diría política. O sea, no es verdad que la pandemia se ha acabado. No es verdad. No sé quién, yo no soy médico, le recomendó al presidente que levantara todas las restricciones. Incluso fue un reversazo, porque después que se dijo que se iba a exigir para penetrar a los lugares públicos una certificación con la 3ª dosis, que yo incluso la tengo plastificada, yo la hice como la iban a exigir. Sí. Yo cogí mi
certificación de la tercera dosis, la plastifiqué, Sí. esperando que me la pidieran. Eso iba a ser, creo que a partir del 21. Y resulta que 2 días antes, en un discurso que no sé por qué dijo él, pudo haber sido el ministro de Salud, dijo que no, que se eliminaban todas las restricciones en cuanto al uso de mascarillas y que era responsabilidad de cada individuo cuidarse. Yo diría que es responsabilidad de cada individuo, de cada ciudadano cuidarse siempre, con pandemia y sin pandemia. O sea, uno no puede tener un policía atrás a las 24 horas. El que se quiere suicidar, se suicida. Sí. Porque tú no puedes tener un policía que evite que le tire del puente. Sí. O sea, con la salud es igual. Igual que con el colesterol. El que quiere comer chicharrón de puerco todos los días y después de un infarto, nadie lo puede evitar. El que está sobrepeso y no hace ejercicio y le sube la presión y no se medica y le da un ACV, nadie lo puede evitar. Es uno que tiene que evitarlo. Eso es en todas las materias. Con la pandemia yo diría que es lo mismo. Pero no es verdad que el COVID desapareció del planeta Tierra. Es decir, la pandemia, en el caso de República Dominicana, que ya la positividad es de apenas en las últimas 4 semanas, es un 5%, un 4 punto y algo por ciento. Y es cada día más baja, de acuerdo con las estadísticas y los boletines que emite el Ministerio de Salud Pública en su Departamento de Epidemiología. Pese a esas estadísticas, usted dice que no ha concluido el COVID para nosotros. Bueno, yo porque hemos vacunado a una parte de la población importante y siguen los centros de vacunación. Pero hay opositores, usted lo ha dicho. Sí, hay gente que se opone, no sé por qué. Otros dicen que es una campaña y una guerra entre laboratorios. Habría que investigar eso a fondo, no sé. Pero la verdad es que yo personalmente, yo no soy médico. Yo voy a decir una expresión que dice un amigo mío jocosamente, que nos juntamos con un señor que es psiquiatra. Entonces él siempre, cuando quiere avasallar, él dice, en mi condición de psiquiatra, como para decir, ya no hable, que yo sé, el que sé de esto soy yo. Entonces, el amigo mío ensorna en plan de burla, a veces le dice, mira, en mi condición de no guagüero, o sea, yo no soy psiquiatra, pero tampoco soy guagüero. Entonces dice algo por sentido común. Sí. Entonces yo te digo lo mismo. En mi condición de no epidemiólogo, ni en mi condición de no vacunólogo, ni infectólogo, pero también en mi condición de no guagüero. Me refiero al guagüero, que es el que maneja malísimo, por cierto, y no sabe nada de ciencia. Por eso el amigo mío lo menciona así. Por sentido común, yo creo que hay que seguir tomando medidas. Medidas. Sí. Individuales. Y los virus, por supuesto, que me dicen que siempre es así, tienen mutaciones. Mutaciones. Y eso siempre va a pasar. Sí. Incluso la gripe, la influenza común, tiene mutaciones. Lo que pasa es que no alarma tanto. Así es. Edgar, muchas gracias por esta intervención y muchas gracias por estos 2 folletos, estos 2 libros. La más triste noche de la guerra, el 11 de agosto de 1965, con la muerte de Oscar Santana, y La vez que el país cerró todo, crónica testimonial de la pandemia, parte 1, porque evidentemente hay un nuevo libro que estás escribiendo y que debe ser la parte 2. Y parte 3. Y parte 3. Hasta cubrir un año. Hasta, bien. Muchas gracias a Edgar Hernández Mejía y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Hasta luego.